Miren amigos, ¿qué sucede si nosotros no consideramos la interacción suelo-estructura en una edificación? En este caso, en un edificio. Aquí tengo un edificio, si el suelo fuera lo suficientemente rígido, que los asentamientos sean idénticos en los ejes, en todos los ejes estructurales, miren, toda la estructura se desplazaría de esta forma, no tendría ningún inconveniente. Sin embargo, nosotros sabemos que los suelos son deformables, los suelos no son indeformables. Entonces, nosotros vamos a tener distintas deformaciones en cada uno de los ejes estructurales. Cada una de las cargas que se transfieren a través de las columnas son distintas, porque por lógica tenemos la posición de nuestras columnas en distintos sitios, recibiendo cargas de distintas áreas cooperantes para que estas áreas cooperantes y estas posiciones de las columnas sean congruentes con el diseño arquitectónico. El momento que nosotros tenemos distintas cargas, vamos a tener distintos esfuerzos en el suelo, y el suelo va a tener que comportarse de distinta manera y va a tener distintos asentamientos. Es así que si esta cimentación se asienta o deforma el suelo, este espacio de aquí y este eje estructural se desplaza menos, vamos a tener esta tendencia en la estructura. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Nosotros vamos a tener la tendencia de tener fisuras, y es muy seguro que se produzcan estas fisuras si nosotros no controlamos estos asentamientos, si nosotros no predecimos, no tenemos una proyección de cuánto o qué valor va a tener cada uno de estos asentamientos en cada uno de los ejes estructurales o en cada una de las posiciones de nuestra cimentación, para poder nosotros controlar con las normas y con los códigos que tenemos para justamente evitar este asunto. Es así amigos que esto vamos a ver aquí en este video. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a los tiempos que tengo el gusto de poderles compartir algo de mi experiencia. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, un tema esencial en el diseño estructural. A veces lo obviamos simplemente por una mala costumbre. A veces tenemos la mala costumbre de no considerar el suelo en nuestros diseños de las estructuras. A esto lo llamamos la interacción suelo-estructura. ¿Qué sucede cuando una estructura de hormigón armado o acero o incluso un tanque o un puente se apoya sobre el suelo? Más allá de lo que vemos a simple vista, existe un complejo juego de fuerzas, deformaciones y comportamientos que determina la seguridad y estabilidad de nuestras construcciones. La interacción suelo-estructura, es decir, ese comportamiento que tiene la estructura en conjunto con el suelo, este fenómeno es crucial porque al diseñar una estructura no podemos asumir que el suelo es un elemento rígido, un elemento que no se va a deformar cuando nosotros le aplicamos una carga o le introducimos esfuerzos a este suelo. Es así que miren, aquí en este diagrama de aquí tengo yo un dibujo, un esquema de una columna con una zapata aislada o un plinto. Entonces, normalmente este suelo es un empotramiento perfecto. Sin embargo, cuando nosotros en la vida real asentamos una zapata o un plinto o una cimentación de cualquier estructura sobre un suelo, este suelo va a tender a deformarse. En realidad, el suelo se deforma bajo las cargas que recibe, y esas deformaciones afectan directamente a cómo responde la estructura en términos de esfuerzos y desplazamientos. Para abordar este tema, existe un método práctico y eficiente que simplifica el comportamiento del suelo. Reemplazarlo por un modelo de springs o resortes, como es este dibujito que tengo aquí. Entonces nosotros ya no asumimos que el suelo es rígido, ya no asumimos que no se va a deformar cuando nosotros le apliquemos cargas. Vamos a asumir más bien que el suelo es deformable, que es lo que en realidad pasa en una estructura. Entonces, al representar su comportamiento mediante resortes, podemos asignar propiedades específicas que simulan su rigidez y su capacidad de deformarse bajo carga. Este enfoque nos va a permitir integrar el comportamiento del suelo de manera más precisa en programas como el SAP 2000, por ejemplo, que es el que me gusta a mí, la verdad, porque he venido usándolo desde que me gradué en la universidad, ya 22 años de graduación. En este video vamos a aprender cómo ingresar esta información en el SAP 2000, configurando los springs. Pues vamos, comencemos amigos. Listo mis amigos, estamos aquí en el programa SAP 2000. Miren, en este caso yo tengo aquí un tanque, es un tanque desarenador de gran magnitud, de gran envergadura, en el que he tenido que considerar las características del suelo para poder obtener cuáles son los asentamientos, en vista de que existen deformaciones que se están presentando que son inusuales o que se pretende decir que son inusuales. Entonces la idea es definir qué es lo que está pasando en esta estructura, la información que nosotros vamos a ingresar, la forma como vamos a ingresar, la forma como vamos a determinar los valores que vamos a ingresar de esta rigidez que tiene este suelo. Es el mismísimo procedimiento con el que vamos a ingresar los datos para una columna, para una zapata, para un plinto, para cualquier tipo de cimentación. Los datos de rigidez del suelo los vamos a ingresar de la misma manera. Esta estructura tiene una forma un poco especial porque la idea de esta estructura es captar los sedimentos que pasan por este desarenador en este sector de aquí, donde se recogen en un sistema de tuberías que saca esos sedimentos. Entonces miren, aquí yo tengo creado mis springs. Yo ya tengo creado aquí mis springs.
yo tengo discrecionado, aquí lo estoy viendo, le estoy viendo a la losa de cimentación discrecionada cada 50 centímetros. Entonces yo tengo un spring en cada esquina de estos cuadraditos que se me forman de 50 por 50. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ingresar los datos a cada uno de estos puntos de aquí, de los resortes. Los datos de las características de rigidez de este suelo que está aquí bajo mi estructura. Entonces, para eso me voy a regresar a mi Excel y les voy a indicar cómo lo hice. Miren, aquí yo tengo hecho esta hojita electrónica donde yo ingresé la sección del área tributaria. La sección del área tributaria es la sección de mi elemento, ¿no es cierto? De mi elemento shell que tiene 50 por 50 como les indiqué en el dibujo. Entonces, el área de este elemento es 0.0625 metros cuadrados. Pero ¿por qué me van a decir si 0.5 por 0.5 no es 0.0625? Porque lo estoy dividiendo para 4. ¿Por qué? Porque tengo en cada esquina de mi elemento de 50 por 50 tengo un spring. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con el coeficiente de balasto? ¿De dónde saqué este coeficiente de balasto? El coeficiente de balasto es un valor que nos dan datos experimentales en campo. Datos que son tomados en campo por un laboratorio de suelos, de mecánica de suelos. Entonces, en mi caso, yo no tengo esos datos, sino más bien tengo información general de una memoria de cálculo donde no se especifica realmente cuál es el coeficiente de balasto. Pero sin embargo, de datos de tablas que existe por el tipo de suelo con el que se expresa que se hizo los mejoramientos, y es un sistema de inclusiones rígidas, inclusive con pilotes que no se conectan a la zapata, sino más bien quedan casi 1 metro más abajo del nivel de la cimentación y tampoco llegan a topar roca. Son inclusiones rígidas válidas para que el suelo tenga más rigidez, sin embargo no deja de ser un colchón. No deja de ser un suelo flexible y bastante flexible por el material que usan aquí. Entonces, bueno, la idea es que yo utilizo como un coeficiente de balasto muy desfavorable, un valor de 1000 toneladas por metro cúbico, y un coeficiente de balasto bastante favorable, un valor de 3000 toneladas por metro cúbico. Con esta información nosotros vamos a calcular cuál es el valor que vamos a ingresar en el programa SAP 2000. Nos vamos a volver al programa SAP 2000. Le vamos a quitar el candadito que tenemos aquí a esta cimentación. Miren, aquí ya estamos viendo la sección que está, todos los springs que están seleccionados, que yo seleccioné aquí en esta pantalla de aquí. La doble pantalla me ayuda a poder ver dónde estoy ubicado en la estructura, ¿no? Entonces, miren, yo voy a abrir el candadito porque este programa ya está corrido. Abro el candadito para poder ingresar cualquier información. Entonces, ¿cómo asigno yo los springs? Pongo asignar, joint, springs, miren. Ponemos springs. Y aquí me indica o me pide que le ingrese cuáles son las características de los springs. Entonces aquí nosotros vamos a poner global. Aquí se nos activa cuál es el factor, digamos, en X que nos va a hacer que nos dé los desplazamientos en el sentido X, en el sentido Y, que son datos transnacionales, y en el sentido Z también. Nosotros estos valores de aquí, X, Y y Z, los vamos a calcular aquí en esta hojita de Excel. Entonces teníamos el área tributaria que la dividíamos para 4. Que es 50 por 50 dividido para 4, 0.50 por 0.50 dividido para 4. Tengo un coeficiente de balasto de 1000 toneladas por metro cúbico. Entonces, para el valor de Z, que es el valor que va a ser el que más está relacionado directamente con el comportamiento del suelo, miren aquí en el dibujo que tengo aquí en el lado izquierdo, donde tenemos la columna por donde la carga baja verticalmente. Entonces, nosotros multiplicamos el KS por el área tributaria, el área que tenemos aquí. ¿Cuánto nos da? 62.5. Este valor de 62.5 lo vamos a ingresar en el programa SAP 2000 en Z. Listo. Entonces tenemos acá para los desplazamientos laterales. Nosotros en este caso vamos a tomar el 10% del valor del coeficiente que estamos ingresando verticalmente. Para el valor de Y también lo vamos a hacer así de simple, y nosotros estaríamos considerando el valor que tenemos, que vamos a tener de desplazamientos o deformaciones en el suelo en esos puntos. Entonces miren, el 10% es 6.25 en X y 6.25 en Y. Estos valores de aquí, al aplicarlos en nuestra tablita, vamos a poner aquí asignar joint spring 62.5. Acá tenemos el 10%, 6.25 y 6.25. Estoy trabajando en toneladas por metro cúbico, así que nosotros aquí siempre nos vamos a fijar que tengamos las unidades correctas. Bueno, nosotros ponemos aquí aplicar, ¿ya? Y ponemos, aquí tenemos que ubicar en la dirección global. Entonces, bueno, vamos a volverla a poner porque le puse direcciones locales. Selecciono, asigno, vamos a joint, nos vamos a springs. Está en global, tenemos los valores ingresados, ponemos aplicar,
está en reemplazar, así que no voy al programa, pongo OK y listo. Y vamos nosotros a correr el programa. Miren, esos datos que acabo de ingresar son los datos que representan al suelo en cada uno de estos sprints. Entonces aquí nos va a dar cuánto se va a asentar la estructura en cada uno de los sprints, en cada uno de los resortes que están aquí colocados. Vamos a ver si le pongo aquí en una imagen en 3D, que sería la que está acá, ¿no? Dejemos que corra el programa y vamos a ver los resultados de los desplazamientos que tenemos lateralmente en el sentido X, en el sentido Y, y también los desplazamientos verticalmente, que nos van a decir cuánto va a ser el valor del asentamiento de esa estructura. Miren, aquí ya tengo yo los valores de asentamientos. Tengo 0.0056 metros. Recuerden que estamos en metros. Cambiamos la unidad y le ponemos en milímetros. Y podemos ver aquí que tenemos 5.6. Vamos a este punto de acá. Tenemos igual, ¿no? Tenemos igual porque estamos con una losa de cimentación, con una estructura, una geometría que es simétrica. Aquí en el centro es donde vamos a tener variaciones. En las esquinas tenemos iguales los valores, pero en los centros, a ver, aquí tenemos punto 25, casi no tiene asentamiento, aquí no. Aquí tenemos punto 25, aquí en el centro tenemos... Este spring tenemos menos 1.31. Nosotros tenemos aquí la mayor concentración de asentamientos en las esquinas, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a tener, en función de la transmisión de las cargas que se van a producir en cada uno de los sitios, vamos a tener también las deformaciones en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, así de sencillo nosotros podemos obtener los valores de deformación, los valores de asentamiento en cada uno de los sitios donde nosotros ubiquemos un spring.